Buenos días. Vamos a dar inicio con nuestra materia. El tema, pues vamos a ver lo que es la estructura de lo que es un texto discursivo periodístico. Estos textos tienen una estructura semántica global y también una estructura esquemática global, de las que ya hemos hablado nosotros en clases anteriores, donde podemos encontrar lo que es la superestructura, que también ya se ha visto y que consiste en una serie de categorías jerárquicamente que encontramos ordenadas. Los textos periodísticos tienen el mismo esquema que el de las noticias, pero su contenido global del texto es diferente en cada caso. Por lo tanto, aquí podemos decir que las superestructuras esquemáticas en este tipo de textos también son importantes por razones cognitivas, porque organizan el proceso de lectura, comprensión y producción o reproducción del discurso periodístico, además de que nos permite ejercer cierto tipo de contenido macrosemántico. El vínculo más obvio entre el macro y lo que es la superestructura es un artículo periodístico y es establecido en los títulos y los encabezados, porque aquí es donde se encuentran las más obvias y bien conocidas primeras categorías de lo que es el esquema. Ambos están señalizadas en lo que es la estructura superficial, que van en la parte superior del artículo. Las letras son más grandes, están separadas del resto del texto, entre otras. En pocas palabras, constituyen el resumen de la instrucción de lo que es el texto. De acuerdo con la teoría de la macroestructura, esto significa que en estas partes del texto se encuentra una expresión directa de la macroestructura del discurso periodística como un todo. La función cognitiva y comunicativa de esta expresión explícita de la macroestructura semántica en el propio texto es bastante obvia, porque permite que el lector lea y comprenda superficialmente las noticias, leyendo únicamente los puntos principales, sobre todo cuando vienen impresos en tipos especiales al comienzo del discurso. Una vez que conocemos los temas o asuntos principales de lo que es el discurso, el lector le da una lectura más fácil y hay una comprensión de lo que son los artículos, por lo que no le hará falta construirse el mismo. Una macroestructura también le será más fácil la comprensión de los detalles secundarios y la coherencia, si ya sabe cuáles son los asuntos y la coherencia generales. Las organizaciones, tanto de lo que es la macro como lo que es la superestructura, responden sobre todo a lo que se llama ordenación por importancia. Esto quiere decir que los hechos e informaciones importantes siempre aparecen primero, en ocasiones solo de manera resumida, breve, y los detalles los encontramos después en lo que es el artículo en sí. Al aplicar las macro reglas o las reglas del esquema de la superestructura, encontramos que la información importante del artículo aparecerá en varios lugares del texto, en ocasiones aparentemente no muy ordenada, lo que no es tan importante, porque a través de la interpretación de los títulos y los encabezados ya tenemos construida la macroestructura y por lo tanto los principales temas del texto. Cada persona puede considerar diferentes informaciones como las más importantes o relevantes de un texto, por lo que cada lector o grupo
lo que cada lector o grupo de lectores asignan al texto una macroestructura subjetiva de acuerdo a la propia percepción. Estas macroestructuras subjetivas son bastante similares con el fin de ir garantizando la mutua comprensión. De hecho, el hablante redactor empleará a menudo lo que son los recursos convencionales, como son palabras clave, oraciones temáticas, resúmenes previos o, como en el caso de las noticias, títulos encabezados para poder establecer al menos alguna macroestructura intencionada. Esto es porque según nuestros conocimientos, creencias, opiniones y también aquí interviene la ideología, podemos ir asignando distintas macroestructuras al mismo discurso periodístico. Vamos a ir viendo los diferentes tipos de texto que hay a lo largo de las siguientes clases. Con lo que es el texto periodístico, continuaremos en la siguiente clase. Que tengan excelente día.